¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches. Un placer estar platicando aquí con todos ustedes de la pasión que es el deporte, sobre todo de cara al futuro, proyectos, pero una disciplina muy especial, sobre todo para los mexicanos. Y quisiera entrar un poquito al tema sobre lo que hoy nos ocupa, que es las oportunidades de impulsar al tenis del futuro. Prácticamente todo tendría una lógica y pues para nadie es una sorpresa que el tenis mexicano hace tiempo para acá esté en un proceso de reinvención. Y precisamente a Carlos González, el presidente de la federación, hace unos momentos que nos vimos ya en este lugar, yo le decía, oye, no me hubiera gustado estar en tus zapatos cuando heredas la responsabilidad de la federación. ¿Cuánto tiempo de estar acá? Y me dio un análisis que quisiera, Carlos, un placer estar con todos ustedes, Rodrigo, Alan, Enrique, que me pudieras describir lo que me dijiste. Me dejaste con la boca abierta de tu respuesta cuando yo creí que había sido una carga muy pesada. Buenas tardes a todos, mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, estamos platicando de cómo tomamos la Federación Mexicana de Tenis en el 2021, con muchos problemas internos políticos, con mucho problema con COVID, con un cierre total del deporte, y se nos presenta la oportunidad junto con el equipo de trabajo, lo platicamos y lo que te comentaba, que tomo la responsabilidad al ver que el tenis en ese momento, como le decía, una persona cuando se cae del suelo no pasa, y estábamos en lo peor que nos podía haber pasado. Entonces teníamos la gran oportunidad de que podíamos construir y reconstruir la federación, y es una oportunidad que peor no lo podíamos haber dejado. Entonces estamos construyendo y estamos construyendo una plataforma para todos los mexicanos. Habrá colegas que probablemente no están tan empapados como está el día a día del tenis hoy, en cada uno de los nichos, sobre todo de los jóvenes, de los pequeños. Es sorprendente los racket club que se están abriendo en este momento en poblaciones pequeñas que no hubieras imaginado que siquiera hubiera ya no una cancha de tenis, un club de raqueta. Puedo contarte muchos, pero para varios no será noticia, pero efectivamente está viniendo un boom precisamente en gente, en los chicos que se ven reflejados en gente como Rodrigo. A Rodrigo le tocó también, porque Rodrigo es un emergente que no propiamente se llegó a ver en esos espejos de grandes tenistas mexicanos, y eso por fortuna, Carlos, quedó en tus manos, toda esta proyección. Sí, bueno, en mis manos como líder, pero en las manos del consejo directivo, que hemos trabajado mucho en conjunto. El tenis, volvemos a lo mismo, ha crecido en porcentajes arriba de un 25% desde que comenzamos con el proyecto de hacer una plataforma de torneos en México que pueda sustentar a que los entrenadores y los jugadores dejen de gastar para poder irse internacional. Estamos hablando que en el 2022 teníamos una población de 4,500 jugadores, ahorita estamos arriba de 5,250 juniors que están participando en todos los eventos del Circuito Nacional Infantil Juvenil, y a la vez también empezamos a hacer que las asociaciones participaran más, y esto ha hecho que también incremente la cantidad de participación, no solamente en juniors. Ahora estamos convirtiéndonos en la federación de todos los mexicanos, y el tenis es un deporte muy longevo. Asimismo, trajimos a México lo que ahora está considerado el circuito de torneos juniors internacionales más grande del mundo, con 30 torneos que ya lo pudimos sostener en 2023, 2024 y lo seguimos sosteniendo en el 2025. Y nos tocó la pandemia, y también fuimos el primer país que abrió el tenis en el mundo, ¿sí? Hicimos algunos torneos y lo que queríamos era promocionar. Rodrigo le tocó estar en Guadalajara en los J200, J300 que hicimos allá, y eso también nos abrió el panorama internacional
a buenas negociaciones, que es lo que estamos trayendo ahorita aquí a México. Y con el apoyo de todo el marco que da el tenis internacional, porque si bien es cierto, el Abierto Mexicano de Tenis está más que posicionado, ha ido escalando poco a poco en ser un torneo mucho más importante y apetecible para jugadores de primerísimo nivel. Monterrey en las mujeres, en fin, Guadalajara, hay muchos eventos. La Plaza México vino a traer a las primeras raquetas del mundo, se sumó 51,000 espectadores con Roger Federer rompiendo una marca mundial de asistencia a un partido de tenis, y todo eso te fortalece en imágenes y necesidades que tenía una federación que está en tus manos. Claro que sí, todos los promotores individuales que también traen grandes eventos, los hemos tenido, y eso ha hecho que la gente conozca el tenis. México es un país de mucha tradición, y más con esos torneos. Ahora se han incrementado también las oportunidades en todos los ámbitos. Hemos tenido una mayor cantidad de jugadores rankeados, que esto es un proceso que hay que ir poco a poco y que vamos cambiando. En toda la parte de juniors hemos tenido jugadores ahorita que pueden jugar solo aquí en México y pueden subir su ranking para poder irse a Estados Unidos, a Europa o a cualquier lado, ya para poder empezar a jugar los torneos, que antes no sucedía. Antes era poca gente la que podía irse porque teníamos 7 torneos internacionales en México y había que invertir muchísimo dinero para poder agarrar algo de ranking e irte a otros países donde empezabas pidiendo favores que no nos otorgaban porque no teníamos nada que dar. Ahora somos un país que le damos oportunidades a diferentes países, tenemos intercambios y abrimos oportunidades. Y de la mano de papás que sueñan, impulsan a sus hijos y los pueden ir trabajando para conseguirles una beca. Gracias, Carlos, en esa parte del presente y del pasado de la federación. Y contigo, Enrique, vicepresidente Enrique Núñez, quería preguntarte, ya nos habló hasta dónde estamos parados hoy, Carlos. ¿Qué podemos hacer para volver a esos planos que México ya los tuvo y que tengamos más Rodrigos Pacheco? Todavía nos hace mucha falta. Habla de lo que ya se está haciendo, pero ¿qué tendríamos que hacer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Toño, te comento que hay cosas que de repente no se dicen, pero que son una realidad. En la Federación Mexicana de Tenis, y no quiero personalizar contra ninguno de los anteriores consejos directivos ni contra ninguno de los presidentes, pero es una realidad del tenis mexicano y del deporte en general, la poca planeación que existe. Tenemos muy poca cultura de la evaluación de los jugadores, de la estadística, por ejemplo. Yo te puedo decir que sorprendentemente, cuando llegué a Federación, llegué un poco antes de que llegara Carlos y después ya trabajamos en conjunto. Cuando llego a la Federación, me doy cuenta que no había una sola carpeta, una ficha de un solo jugador de la historia del tenis. Uno solo, no había nada. Si tú querías saber cómo había sido la carrera por acá lo vi hace un rato, de un gran jugador, el último mexicano que estuvo en un Grand Slam y que espero pronto sea Rodrigo Pacheco en un cuadro principal, veía yo a Bruno Echegaray, ya lo vi por acá. Si tú quisieras saber el historial de Bruno Echegaray, si no lo tiene él, no lo tiene nadie, porque la federación no tenía nada. Y es en lo que ahora tenemos que trabajar. Es decir, primero hay que tener un testeo completo de esos jugadores, porque tienes que saber, para que te des una idea, de todos los seleccionados mexicanos, no había una ficha que te dijera su ojo dominante, su pie de apoyo, su giro natural, sus fibras musculares. No teníamos nada, arrancábamos de cero. Ya no te digo en cuánto corrían los 60 metros, en cuánto brincaban, o sea, no teníamos nada. Ahora hay que trabajar en esto. Esto que nos dio a conocer Carlos con el número de torneos, más de 5,000 niños jugando torneos federados, es un número altísimo, pero yo te diría más. México hoy por hoy tiene la infraestructura en materia de torneos, una de las 5 más grandes del mundo. Y ahí es en donde viene la pregunta. ¿Cómo es posible que teniendo la infraestructura de torneos o una de las más grandes del mundo, cómo es posible que tengamos cuántos años de no ver a un jugador en un Grand Slam? ¿Cómo es posible que estemos batallando desde hace cuántas décadas de no tener a un 100 del mundo?
Entonces, es en donde creo que debemos de partir. ¿Qué tenemos? Una enorme infraestructura, que tenemos talento natural como el de Rodrigo, que también el caso de Rodrigo tiene una parte de un esfuerzo individual, de un esfuerzo de familia, de un esfuerzo de un club, de patrocinadores y en lo que le ha tocado a la federación. Pero me parece que si tenemos talento, tenemos infraestructura, tenemos un grupo de entrenadores mejor preparados en los últimos años, pues ahora hay que hacer una evaluación del por qué no tenemos a ese jugador que haga clic, de tener a los mejores del mundo. Rodrigo fue número 1 del mundo como junior de ITF, es decir, el mejor jugador menor de 18 años del mundo lo tuvimos hace apenas un año en México. Ya habíamos tenido un Tiburón, ya habíamos tenido un Bruno, ya habíamos tenido a un Santi, en fin, pero de repente, ¿qué pasa? Que no logramos sacar, como otros países latinoamericanos, sacar varios jugadores, y creo que el punto medular, también lo platicábamos hace un rato con gente del tenis, radica en la educación, en la idiosincrasia, y parte de la culpa, porque de repente es muy fácil decir, es que los federativos, o sea, en eso también participan las asociaciones de los estados, los entrenadores, los clubes y, ojo, los papás. Los papás llegan a ser el peor enemigo de los jugadores porque no hay tampoco una escuela de padres. Y entonces el papá no sabe comportarse afuera de la cancha, no sabe cómo manejar la presión hacia el niño. Es el principal causante de la deserción de los deportistas mexicanos, el padre, por la presión, o la madre también, ¿no? Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Y dices que llegas, te encuentras a un vehículo que no tiene GPS, que no tiene Waze, y lo empiezan a armar ya ustedes dentro de la federación. ¿En qué consiste el armar ese GPS ya nuevo para el tenis mexicano? Mira, nosotros cuando participamos en aquella elección hace ya más de 4 años, que después nos llegó la pandemia, creamos un plan maestro para el tenis, un plan rector para el tenis mexicano, que lleva etapas. La primera creo que ya se cumplió, que es la de la infraestructura de torneos, la de mejorar las capacitaciones para los entrenadores. Hoy por hoy ya tenemos, antes teníamos nada más 1, hoy tenemos a 6 entrenadores de nivel 3, uno de ellos es Bruno, Memo Stevens, que siempre ha estado, Daniela, en fin, bueno, Toño Flores, en fin, todos los que hoy tenemos ya forma parte de este nuevo esfuerzo, que mucho de ese esfuerzo lo hacen ellos mismos, porque no es barato alcanzar el grado 3 de una formación. Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la otra parte? Pues precisamente en un proyecto de educación, de formación, y en donde hagamos clic con las asociaciones, con los clubes y con los muchos buenos entrenadores que hay en México, para cambiar la idiosincrasia y la mentalidad del jugador mexicano. Alan Núñez, director de Creacia Labs, tú tienes esa herramienta y es posible, ¿cómo la creaste, aplicarla a las necesidades que tiene el tenis mexicano actual? Me la pones muy buena, Juan Antonio. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí escuchándonos. Mira, yo creo que para hablar antes o para pasar, mejor dicho, a hablar de esta plataforma o de los retos tecnológicos que como empresa visualizamos y estamos trabajando con Federación, es muy importante entender todo lo que ya se platicó, las bases que ya se sentaron, podemos ver acá y es muy importante y por eso tanto énfasis hacemos en este cuadro que ustedes pueden ver. Estamos hablando que en los últimos 5 años se han realizado más de 292 torneos profesionales. Y si nos vamos para atrás, estamos hablando de que a partir de 2015 teníamos 5 torneos ITF, que son el circuito de inserción juvenil internacional. Hoy en día estamos rebasando los 30. Entonces, todo esto a qué nos lleva, Juan Antonio, y a todos quienes están aquí presentes, nos lleva a lo siguiente: el aumento de marcas, el aumento de empresas que poco a poco confían en el tenis mexicano, que no ha sido sencillo convencerlos,
pero que al final cuando ven esta infraestructura y cuando ven la respuesta de la gente, que hoy el claro ejemplo me parece indudablemente que es Rodrigo, no solamente por lo que se ve en Acapulco, ¿no?, sino lo que ya vemos en un torneo menor como es el Challenger, que fue aquí, el Mexico City Open, un miércoles en la tarde, ver que nuevamente un club tan emblemático como Chapultepec esté lleno por un joven de 19 años, hace que las marcas digan, creo que se puede hacer algo. Entonces, eso me parece que es agradecer, y aquí tenemos algunos de ellos, son muchos más, Volkswagen, Charlie, ¿no?, patrocinador hoy en día del Comité Olímpico Mexicano, que confió en el circuito juvenil infantil de la Federación, Electrolit, Grupo AG, Little Caesars, Liverpool, vaya, son muchísimas marcas que ya están confiando, y eso es un poco del preámbulo hacia dónde vamos, porque ya hay una base también empresarial que está queriendo respaldar el tenis, Juan Antonio. Muy bien, y explícanos un poquito más dentro de todo el material que traes, ¿cómo lo estás implementando? Mira, lo que me gustaría primero mostrar es cómo estas marcas están queriendo entrar en el tenis mexicano, cómo ellos no solamente es decir, te presto el uso de mi logotipo, ponlo en una lona y hagamos este ejercicio imaginario de que sí nos importa el tenis, realmente sí existen iniciativas importantes, y por eso me gustaría que a continuación producción pudiera pasar este video que tenemos preparado, que es muy breve, pero para que ustedes vean lo que ya se está haciendo. Que no es un favor, sino realmente creer en la inversión hacia el tenis, ¿no? Pues sí, ahí presentes todas las marcas, ¿eh? Sí, tan solo es uno, ¿no? Ese fue el circuito, Sí, uno de los nacionales que se siguen uniendo marcas y más marcas. Y repito, no es únicamente por el trabajo de federación, es por el resultado de trabajo, y al final esto es de resultados. Y gente como Rodrigo, repito, es muy importante que ustedes que ya han podido ver lo que sucede en la cancha y lo que genera un chico de 19 años, ahora imaginemos si no nada más tuviéramos un Rodrigo, si tuviéramos 5 Rodrigos y 5 Renata Zarazúa, lo que a nivel población pudiera suceder en este país con el deporte. Con estos proyectos, ¿qué noticias estás teniendo con los clubes? Mira, parte de los retos, adicionalmente a los clubes, son los siguientes, ¿no? Los retos principales es cómo nosotros utilizamos e implementamos la tecnología que nosotros como empresa desarrollamos para homologar. El primer reto es la homologación internacional. Hoy en día, o hace unos años, la Federación Internacional de Tenis creó este ranking global llamado World Tennis Number, que lo que termina generando es poder saber el ranking que tiene cualquier persona que juega tenis en el mundo, independientemente de la edad, independientemente del país y de la categoría. Entonces, el reto que hoy en día tenemos es cómo tecnológicamente adoptamos esos lineamientos de la Federación Internacional de Tenis para que la federación tenga ese acompañamiento sistemático y no nada más tengamos rankings separados, ¿no?, que esa es una gran problemática. Ese es el primer reto. El segundo, Juan Antonio, es la inclusión financiera. ¿Y a qué voy con esto? Hoy en día nosotros estamos trabajando muy fuerte para modernizar y ampliar los métodos de pago, tanto a nivel afiliación como a nivel inscripción de torneos. Hoy en día es muy complejo, ¿no? Todo el tema de inscripciones es muy enredado para las asociaciones, para los clubes, para la misma federación. Después, cuando acaban torneos, bueno, ¿cómo tu asociación recibiste tanto dinero, ¿no?, por inscripciones? Los famosos avales que tienen que regresar a la federación. Queremos sistematizar y automatizar todo esto para que haya una mayor transparencia, y sobre todo hay que ser realistas. Es un tema donde principalmente lo que buscamos es generar esa velocidad y esa transparencia.
Perfecto. Bueno, como dicen los colegas ya de forma clásica, vamos a dejar a la gente de pantalón largo y nos vamos a ir con el de pantalón corto, con Rodrigo Pacheco, que todo el mundo quiere platicar contigo, quiere escucharte, pero tendría que dar una introducción relativamente breve, aunque la letra no es tan breve, pero quisiera empezar cantándole las mañanitas a Rodrigo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu cumple, que será pasado mañana, te deseamos feliz cumpleaños, mi querido Rodrigo. Muchas gracias a todos. Que ya alcanzará los 20. Y platicaba con él, tras las bambalinas que están aquí, y le decía, Rodrigo, estoy seguro que crees en la numerología. Nació el 25 de abril del 2005 y en el 2025, por tanto, cumple 20 años, que es múltiplo de 5. Y aparte, ya nada más falta que sean las 7:5, todavía no. Pero le dije, estoy seguro que el número 5 es el de tu suerte y está rankeado ahora mismo en el 221, que son 2 más 2, 4 más 1, 5. Te persigue el 5. Rodrigo, bienvenido y te escuchamos. Un placer tenerte aquí. Hola a todos. Primero que nada, bueno, agradecerles a todos por estar aquí, por la invitación, a todos ustedes por de nuevo estar aquí y bueno, es un placer para mí poder contarles un poco de mi trayectoria o de mi vida y bueno, que la disfruten mucho. Oye, de Mérida, Yucatán, del Mayab, ¿cómo se puede soñar primero y llegar a tus 19 años en el lugar donde estás, un poco apartado del centro que siempre nuestro país padece de un centralismo, en este caso la Ciudad de México o las ciudades grandes circunvecinas? Yo creo que fue un todo. Mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es yucateca. Yo nací en Mérida, Yucatán, y bueno, desde muy temprana edad, la verdad que mi familia es muy fanática de todos los deportes, así que por obligación nos inscribieron a mí y a mi hermana tanto a fútbol como a tenis, y bueno, era más que nada como para cumplir los días de la semana, ir a hacer deporte. Y bueno, en eso cumplí yo prácticamente 5 o 6 años y me empezó a gustar mucho el tenis y el fútbol, pero a esa edad yo le dedicaba mi vida al fútbol, el tenis solo lo hacía para cumplir, hasta que bueno, se fueron dando las cosas. Fui a los 7 años, mi papá es, como lo había mencionado, es muy fanático del tenis, así que me decidió llevar un torneo a los 7 años, ¿no? Y recuerdo que mi mamá decía, ¿cómo lo vas a llevar? Está muy chico, tiene que ir a la escuela, esto y lo otro. Pero bueno, pues fui a un torneo y ahí le agarré el amor y el cariño hacia el tenis desde que entré a mi primer partido. Recuerdo que fue una ilusión muy, muy grande. Recuerdo que terminó el torneo, regresé y le dije a mi papá, le entregué mis tacones de fútbol, mi pelota de fútbol, y le dije que este era mi último año, que quería que me metiera a tenis todos los días de la semana, y me dijo de que ¿estás seguro? Le dije sí, estoy 100% seguro. En eso fui creciendo, pues pude jugar nacionales, me fue dentro de todo muy bien, se fueron tomando buenas decisiones y ahí conocí una persona muy importante que es hoy en día, bueno, mi familia obviamente, que se llama Alain Lemet, que a los 11 años, pues él de la Ciudad de México fue a Mérida y decidió pues entrenarme, pero más allá que entrenarme, decidió empezar una travesía conmigo y con otro compañero que se llama Luca Lemet. Y pues la travesía no era ir a jugar a Campeche o a Quintana Roo, no, a mí llegó con mis papás con un proyecto con Sergio. Recuerdo que estoy muy agradecido con él y bueno, con toda la academia también de Centro TCP por el apoyo desde los 10 años. Y el proyecto era, pues agárrense un avión y nos vamos a Europa un mes. Y mi mamá, pues yo tenía apenas cumplía 12 años, ¿no? Sí, así que pues no sé, o sea, para mi mamá y para mi familia era muy difícil saber que yo a los 12 años me iba a ir por 5 semanas a Europa, pues con prácticamente un desconocido y otro compañero que lo había conocido hace menos de un año, ¿no? Y mis papás confiaron ciegamente en Alan y Sergio y ahí se tomó la decisión, y yo creo que ese fue el momento indicado como para decir que tenemos un gran futuro y que había que echarle todas las ganas con lo que se podía en ese entonces y a meterle, ¿no? Y como se dice, hay que aprender de las anécdotas, de las vivencias ajenas. Y Alain Lemaitre, digo, ¿cómo es que tú no tenías ni idea de quién era? ¿Cómo llega contigo? Pues la verdad, mi papá nunca fue muy conocedora sobre el tenis. Mi papá le gustaba mucho, pero nunca estuvo metido en el mundo de tenis. Él
pues por mis resultados desde los 10, 8 años, pues él empezó a ver que me iba bien tanto a mí como a Luca y tenía esa ilusión de poder, bueno, tienen todavía la ilusión de poder meter a alguien a los primeros 100, ¿no? Así que ellos pues pusieron todo en lo que podían, nos fueron a ver a Mérida, nos concentraron en Mérida y pues a confiar, cerraron los ojos y a soñar pues a lo que se podría, ¿no? Porque pues a los 12 años, seamos sinceros, uno no sabe qué es lo que va a pasar en su vida, solo son sueños y sueños y a ver si se cumplen. No sabes ni lo que quieres. ¿Tú sabías lo que querías? ¿Empezabas a soñar ya? Sí, a mí el tenis la verdad que siempre me ha sido una ilusión desde que tengo 7 años, un sueño. Recuerdo que le decía a mi papá que yo quería ser tenista profesional, sea como sea, y bueno, pues todos los niños pueden decir cualquier cosa, pero yo de verdad lo decía muy seguro de mí mismo y ya me visualizaba desde muy temprana edad pudiendo llegar hasta allá arriba. Eso fue hace 12 años. Hoy prácticamente sigues nuevo en esto. Estás empezando a labrar una carrera que todos los aficionados al tenis o simplemente por el hecho de ser mexicanos deseamos escales todavía muchísimo. Hoy tu sueño, ¿cuál es? ¿Y cómo lo trabajas para alcanzarlo? Hoy tengo el sueño de entrar primero que nada entre los primeros 100 del mundo, que es algo que a todos nos gustaría y a mí por dentro me gustaría aún más. Tengo un sueño de poder ser de los primeros 50 del mundo. Yo me veo, de verdad, yo sé que a veces puede sonar muy, este niño no tiene los pies en la tierra, esto y lo otro, pero yo siempre soy de los que si no sueñas en alto, cuando llegas a ese techo, pues ya no vas a apuntarle para más arriba porque pues ya lo conseguiste, ¿no? Yo intento ponerme las metas muy arriba porque es a donde yo siempre le quiero apuntar y desde chico me puse las metas muy, muy arriba y he cumplido algunas, otras no las he podido lograr, pero siempre me estoy impulsando al máximo para poder llegar a ellas. Así que yo soy de los que sí cree que el techo es más allá del cielo y tengo pues un sueño de hacer cosas muy grandes con el tenis. Voy a utilizar un poco el concepto que dice Enrique que encontró al llegar a la federación, que llegó y no había nada, no había ni papeles, no había nada, no había fichas, nadie sabía qué es lo que tenía un jugador. Y los mexicanos somos muy dados de, oiga, ya estoy listo, ¿qué hago? Dígame por dónde. Échale ganas, sí. Pero las ganas, pues, ¿cómo puedes tú deducir qué quiere decir las palabras ganas? El mexicano todo lo traduce, le voy a echar ganas. Hay un plan, debe haber un planteamiento. Ya escuchamos a Carlos, a Enrique, Alan. En tu caso, ¿cómo lo traduces esa proyección? ¿Cómo trazas ese Waze, esa ruta para poder alcanzar tus objetivos? Pues yo creo que es de un día a día. Obviamente hay un planteamiento por detrás de todo mi equipo de trabajo que hoy en día pues han sumado gente muy importante también que me ayuda para seguir yendo en el camino adecuado, ¿no? Pues porque ya empieza lo que es el nivel profesional. Los partidos son cada vez más difíciles, los torneos son cada vez más difíciles, hay que viajar aún más, pues porque ya no son los torneos en México, ya ahora hay que seguir un circuito por Europa, por Asia, por Sudamérica, por Norteamérica. Entonces es muy importante estar decidiendo muy bien el calendario, también respetar mucho el tiempo de pausa, de descanso y también, pues obviamente en el momento de trabajo, pues enfocarse 100% al mismo, ¿no? Dicen que es tan importante entrenar como descansar, siempre y cuando no sea por lesión, que incluso por lesión hay que descansar y ni modo. Carlos, ¿cómo descubres tú a Rodrigo ya en la federación? No era cosa de, no me tocaba descubrirlo. No nos refiero tocaba. el encuentro. Sí, cuando llegamos, Rodrigo ya estaba enfocado, ya tenía un ranking, era el número 1 de México a nivel internacional. Si mal recuerdo, cuando llegamos estabas como en 42 juniors del mundo, más o menos. Y platicando con su papá, platicando con Alan Lemet, me platicaban de la proyección y que querían apoyo, como toda la gente lo dice, ¿no? El apoyo de la federación siempre se traduce en dinero y era algo que no tenemos. Entonces, lo que tratamos de hacer… O sea, no solamente hablas de la época esa de Rodrigo, sino hoy no hay. Hasta la fecha, como lo hemos platicado, hemos tenido algunos
cambios gubernamentales que ahora parece ser que la luz se está abriendo un poco, 4 años sin apoyo a la Federación Mexicana de Tenis, es otro de los temas que ahora también lo estamos solventando con la nueva administración y que creemos que lo aprendido en estos 4 años donde la federación se vuelve autosuficiente, donde podemos hacer un crecimiento, donde la federación se valía del presupuesto de gobierno y ahora ya es una federación que trabaja sola, nos da la oportunidad de ver todavía una proyección mucho más amplia con el apoyo que ahora estamos empezando a tener por parte de la CONADE y del gobierno. Reiterando nuevamente al punto, cuando lo vemos y hablamos, se hicieron algunas reuniones y lo que buscamos es en lo que podíamos conseguir promotores y empezar a abrir lo más rápido posible eventos que les funcionaran a ellos para poder generar los puntos y poder levantar el ranking. Realmente fue pensado en el único jugador que teníamos abajo de los 250 del mundo, que era Rodrigo. Entonces el proyecto que se hizo fue encontrar patrocinadores, promotores que invirtieran y se hicieron torneos que son muy caros, que fueron los 200 y 300 y el 500 en Mérida, que son con lo que se abrió nuevamente el tenis juvenil en México y que fue muy bien aprovechado por todo el equipo y por Rodrigo para poder bajar su ranking, llegar a 14 y con el cambio poderse ya ir a otros torneos internacionales, que ya fue una inversión por parte de ellos que lograron hacer el camino que ha llevado a Rodrigo hasta donde está ahora. Rodrigo, quisiera escuchar esta parte. Los que hacemos periodismo deportivo son muy rudos, sobre todo los que hablan de todo, que la mayoría hablan casi siempre de fútbol, pero se entrometen en aquellas cosas que a lo mejor desconocen y la mayoría a lo mejor no han practicado nada. Y es muy difícil conocer las etapas y los esfuerzos individuales de cada uno. Detrás de cada historia de triunfo, de éxito, hay cosas muy complejas que uno debe saberlas. Me gustaría que las platicaras, porque estamos en un país de que los esfuerzos son realmente individuales. Decía Enrique que cuando llegan a la federación se dan cuenta que no se ha creado una infraestructura para poderlos apoyar. Cuéntame cómo ha sido tu historia de vida a tus escasos pasado mañana 20 años. Pues obviamente han habido momentos muy buenos, otros no tan buenos. La verdad que desde muy temprana edad, gracias a Dios por ayuda de, como lo había mencionado, de Sergio y Alan, ellos a los 12 años apostaron por mí porque pues yo la verdad con mi familia no teníamos, económicamente no estábamos parados pues para poderme pues pagar absolutamente todo, pues porque la verdad que es un deporte que es muy muy caro y muy costoso. Si en verdad quieres llegar a la cima hay que sacrificar muchísimo. Ellos desde muy temprana edad pudieron conseguirme unos patrocinadores que me apoyaron y bueno, eso fue su parte de su apoyo, que confiaron en mí, nunca dejaron de confiar. Ellos me apoyaron de mis 12 a los 18 y me siguen apoyando y gracias a mis resultados también y a su trabajo de todo el equipo, pues yo tengo hoy la oportunidad y estoy muy agradecido con Telcel, Oppo, Calidra y Aeroméxico que me están apoyando para que yo pueda seguir cumpliendo este sueño, y ellos lo que hacen es que ellos me pueden dar más oportunidad de yo poder implementar un mejor equipo de trabajo para que yo siga mejorando y aprendiendo con el día a día, ¿no? Pero yo creo que esto se creó y se sembró desde muy temprana edad, porque si una persona como Alan no hubiera aparecido, Sergio no hubiera aparecido, Tim, que es mi preparador físico, no hubiera aparecido, mi familia en los momentos malos me levantaron a mis 14, 13 años, que pues porque yo tengo una hermana gemela y ella veía que era todo risas y así, yo tenía que irme de mi familia y hubo un momento a los 14 donde yo ya viajaba muchísimo y ya extrañaba, siempre que me iba de viaje la pasaba muy mal, porque quería estar con mi familia, con mis amigos, hasta que entendí que en un futuro voy a recordar ese momento y voy a decir qué bueno que tuve esta familia que me obligó a irme, a los entrenadores que me obligaban a irme, pues porque sin ellos pues me hubieran dicho muy fácil, bueno, ya regrésate y se hubiera acabado todo eso, ¿no? Así que fue un trabajo, prácticamente todos pusieron su grano de arena muy, pero muy grande, que me hicieron poder crecer hacia arriba, y hoy en día pues las cosas están dando resultado. Obviamente nunca es bueno conformarse, yo siempre voy por más, siempre sé que puedo mejorar mucho más, pero si seguimos en este camino sé que van a pasar cosas muy lindas.
y eso es lo que todos buscamos desde el primer día. Rodrigo, un placer y muchas gracias y feliz cumpleaños, feliz viaje a Mérida. Carlos, creo que ha sido un buen evento, muchas gracias, para saber dónde está la federación, pero sobre todo qué podemos hacer con el tenis. Enrique, mucho éxito y muchas gracias y claro, muy claro lo que expusiste cuando llegaron a la federación y lo que están haciendo. Si me lo permites, creo que una de las conclusiones a las que tendríamos que llegar todos quienes estamos en el mundo del tenis es que ya no podemos seguir dando palos de ciego. Los casos como el de Rodrigo, como el de Renata y de algunos otros tenistas destacados ya no tienen que ser por tema fortuito. Hay que de verdad trabajar, es un proyecto que tenemos, el de crear una fórmula para detectar el talento temprano y que no se nos queden todos aquellos jugadores que podrían haber sido por falta de atención de la Federación Mexicana de Tenis.